Entonces ya empezamos a ver algunas de estas cosas de redes convolucionales, ya vimos esta operación de convolución y en el ejemplo de 2 dimensiones, pero bueno, la idea es que ese mismo concepto se puede aplicar a cualquier dimensión, ¿no? Aunque digamos las más comunes son 1 y 2 dimensiones, pero también podría ser posible pues, usarlo en 3 o en más dimensiones. Y aquí lo importante es que sus datos que están analizando, su problema que están resolviendo, pues que sí como que cumpla con lo que está suponiendo la convolución, ¿no? Por lo que es importante la convolución. O sea, la pregunta sería si ahorita en la tarea que les dejé de este dataset de crédito, ahí podrían utilizar convolución, ¿no? Podrían utilizar unos filtros computacionales de una dimensión y la pregunta es si funcionarían o no, ¿no? Igual hasta valdría la pena ahí usarlos, pero ¿hay razones para que funcionen esos o no? Sino porque está tomando en cuenta esta relación espacial y aquí también en los datos de este dataset pueden permutar los features y sigue siendo el mismo dataset, ¿no? O sea, como que no afecta y sí le afectaría mucho a convolución que permutaran los features, ¿no? Pero bueno, entonces como que estábamos viendo las intuiciones precisamente de por qué la convolución era buena. Y la primera intuición era ver esto de aprovechar la localidad espacial que tenían los datos y cómo se podía explotar, y que al explotarla, de hecho resulta en operaciones más sencillas, en operaciones así que son multiplicación por una matriz, pero donde la matriz tiene ciertas propiedades, ¿no? Que es muy esparsa y que y que hay muchas relaciones o muchos pesos que se comparten entre uno con otro. Y pues vamos a seguir en esa dirección, ¿no? Vamos a seguir viendo qué otras suposiciones está haciendo convolución. También lo empezamos a hablar un poco, ya fue tal vez un poco rápido, pero como les decía, la convolución también es una operación matemática pues, que ya se desarrolló desde hace ya varios siglos y que ha sido muy importante en varios contextos, ya recientemente en esto de análisis de señales y de imágenes, pero es muy vieja, ¿no? Y bueno, y esta es la definición, digamos que en matemáticas continuas de convolución, pero es exactamente el mismo concepto que nosotros vimos ahorita en el analizarlo para una señal finita o para una señal finita y un filtro finito, ¿no? Porque en esencia, ¿qué está haciendo esta integral, ¿no? Que luego a veces nos asusta, pero nada más hay que perderle el miedo. Pero ¿qué está haciendo? Pues es un producto punto, ¿no? Es como un producto punto entre estas dos funciones. O sea, la integral es una suma sobre lo que está aquí adentro y sobre lo que estás integrando es la variable de integración. Pero entonces aquí esta variable de integración está corriendo para las dos funciones y pues está haciendo el producto punto de estas dos funciones. Pero solo que para evaluar la convolución en un valor de t, pues ese producto punto que estamos haciendo como lo hacíamos antes, pero donde ahora esta otra función, que es a lo que normalmente estamos llamando como filtro, tiene un shift hacia la derecha, ¿no? Porque si evaluamos esta función en A, ¿qué nos quedaría? Sería como W de 0, ¿no? Y si lo evaluamos en A más 1, sería como en W de 1. Entonces es como si tuviéramos, si la función original, no sé, también como en este ejemplo que hemos estado usando de que es un gaussiano, pues si el shift, si A valiera 10, pues ahora sería un gaussiano, pero centrado en 10, ¿no? Porque es un nuevo 0. Pero ya es la señal, o sea, es la señal así, si ya la grafico completamente, W de t menos 10 sería la morada, y la señal X pues se queda normal, ¿no? O sea, la señal X pues, puede ser aquí cualquier cosa, y ya la integral del producto de las dos pues es el producto punto, pero en continuo de las dos, ¿no? Entonces también nada más esto lo puse porque, digamos, para hacer énfasis en que esta operación de convolución pues ya es muy vieja, y también a lo mejor hasta para entender por qué no sirven las redes convolucionales ya cuando las estén utilizando, pues tener más intuición de qué está pasando, ¿no? Y bueno, y también aquí está la misma definición que dimos nosotros, tal vez un poco distinta porque manejé los índices como que van desde 1, pero si los índices valieran desde 0, pues quedaría esto, ¿no? Quedamos en que era la forma en que podíamos hacer como con 2 fors esta operación de convolución para calcular una sola salidita de la convolución, o sea, una sola componente y coma j de la convolución,
pues podemos hacer esta doble sumatoria. También, no sé si... Y como tal vez aquí algunos ya varios de ustedes tomaron clase de algoritmos, algunos conmigo, algunos no, pero en algoritmos también convolución aparece en otro lado, ¿se acuerdan? Para un problema muy específico también, ¿no? Pero aparece en un chorro de lados. O sea, convolución es algo que aparece en muchos lados y puede ser útil pues para diferentes cosas. Pero bueno, antes de eso ¿sí se acuerdan en ese ejemplo de en algoritmos dónde aparece convolución? Aparece desde dos puntos, aparece en un problema. O sea, hay un problema que hay que resolver en algoritmos cuando estamos viendo divide y vencerás. Y ahí ese problema pues, se resuelve con convolución, por así decirlo. Y ya la idea de algoritmos es cómo se hace todo ese procedimiento eficiente. Pero también pues, por ese mismo sentido aparece en otros lados. Pero bueno, vale la pena, creo que hasta por cultura computacional, y que les digo puede ser relevante cuando están aplicando estas cosas, ¿no? Cuando están tratando de resolver algún problema, si ya tienen esta herramienta de convoluciones en 2D o en 1D, pues la idea es poder ver pues, el espectro en lo que se podría aplicar, y a lo mejor podría ser relevante. Entonces, cuando de nuevo en la clase de algoritmos, cuando tienen el problema de multiplicar dos polinomios, o sea, tienen un polinomio que es A0 más A1x más A2x cuadrada, y así hasta una n menos 1, le voy a poner x a la n menos 1, y lo quieren multiplicar con otro polinomio, es el polinomio a de x, y lo quieren multiplicar con un polinomio b de x, ¿no? Ahora un b0 más b1x más así sucesivamente hasta bn-1 x a la n-1, y este es el polinomio b de x, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer, o sea, el problema aquí es regresar cómo vale el polinomio c de x, que es el producto de a de x por b de x, ¿no? ¿Y cuál es el producto? Pues ya si nos acordamos de esto, se ve en la secundaria, ¿no? Que no, yo siempre digo que no lo vi porque se murió mi maestro, pero bueno, ya. Pero se ve en la secundaria, y pues ¿qué hacen? ¿No? Agarran primero A0 y lo multiplican por todos estos de acá y ya los ponen, ¿no? Y después agarran A1 y lo multiplican por todos estos de acá y lo ponen. Y ya al final hacen la álgebra de sumar todos los términos, ¿no? Para reducirlo, y pues ya nos da el resultado. Nosotros sabemos que la operación pues, es distributiva de esta de multiplicación, y pues podemos hacerla con álgebra de polinomios. Pero digamos que yo ya quiero ver, o sea, y en general pues esto me va a quedar como un polinomio, ¿no? O sea, me va a quedar un C0 más un C1x más un C2x cuadrada, y aquí hasta cuál va a ser el máximo que me va a quedar en esta operación de multiplicación de polinomios. ¿Cuál? X a la n menos 1 al cuadrado. Pues sí, no, o sea, porque me queda cuando multiplico x a la n menos 1 por x a la n menos 1, ¿no? Que digamos que si ya lo elevo al cuadrado, o sea, sí entonces es correcto, o sea, sería x a n a menos 1 al cuadrado, que sería por 2, ¿no? Sería 2n menos 2, ¿no? Y aquí tendría un coeficiente de c de 2n menos 2, por ahí en algún momento, ¿no? Entonces aumenta el número de términos, ¿no? Esta multiplicación va a tener ya más términos que los originales. Y de nuevo, si yo quisiera escribir pues, cómo es la solución, pues lo que tengo que especificar es cada uno de estos coeficientes c de k de la multiplicación de polinomios, cuánto es lo que vale, ¿no? Si lo tendría que dar en términos de los a's y de los b's. Entonces aquí, ¿cómo quedaría el c de k? O sea, ¿cuál es el valor de c de k?
Sí, es una sumatoria, porque ¿qué? O sea, aquí tenemos que ver C de K, ¿qué es? Son todos los coeficientes de los términos, donde la multiplicación del polinomio del término de acá por el de acá sale acá, ¿no? Donde los exponentes suman acá. Entonces, cuando las multiplicaciones suman acá, después vamos a sumar todos esos términos y son los que van a dar a C de K. Entonces, por ejemplo, cuando tengo A de 0, o sea, aquí puede aparecer A de 0, ¿cuándo va él a participar en este coeficiente de C de K? Pues cuando lo multiplique por B de K, ¿no? Entonces, cuando se multiplica por B de K, pues esto me va a dar pues uno de esos términos que contribuyen a C de K. A de 1, ¿cuándo va a contribuir a C de K? Cuando lo multiplique por quién. Con B de K. Con B de K, porque si lo multiplico nada más con B de K me quedaría. O sea, cuando hago. O sea, a lo que me estoy refiriendo es que aquí estoy haciendo. Me voy a cambiar de color. O sea, por ejemplo, cuando estoy haciendo mi multiplicación, por aquí van a quedar un chorro de términos, ¿no? Entre uno de ellos, pues va a ser A1 de X por AK de X, ¿no? Pero por ejemplo, ese ya cuando hago la algebrita, pues me va a quedar A1 por AK. Diré, aquí el que está acompañado, perdón, ya me equivoqué, del B de K, el que está acompañado con B de K es aquí X a la K, ¿no? Entonces aquí esto me quedaría X a la K más 1, ¿no? O sea, este término me quedaría X a la K más 1. Y así puede haber más, ¿no? Pero bueno, estoy multiplicando A1X por BKX a la K y pues eso me va a quedar un término que el que estaría acompañando X a K más 1 sería A1 por B a la K. Pero ahorita yo quiero el coeficiente CK, o sea, que es lo que ya en el resultado de la multiplicación del polinomio, que está acompañando, o sea, va a haber aquí un C de K, pues como lo puse acá arriba, X a la K, ¿no? Entonces quiero calcular ahorita quiero ver qué es lo que está acompañando a X a la K, ya en el resultado de hacer la multiplicación del polinomio. Y entonces, pues son todos los términos que cuando los multiplico me dan X a la K. Entonces aquí era A0, X a la 0, por BK, X a la K, pues eso me va a dar X a la K. A1 por X, ¿por qué lo tengo que multiplicar? Que me dé X a la K. Pues como ya estoy teniendo aquí el 1 del A1X, pues tendría que tener X a la K menos 1, ¿no? Para que ya cuando los multiplique me quede X a la K. Y el coeficiente del polinomio B que está acompañado de X a la K menos 1, pues es BK menos 1, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Tal vez no. Una duda, ¿por qué nuestros polinomios llegan a n menos 1? ¿Por qué no a n? O bueno, nada más... También eso es ¿O solo es arbitrario? Sí es arbitrario, pero digamos que normalmente en algoritmos como la entrada es de tamaño n, y aquí la entrada sería el número de coeficientes desde la 0 hasta la n menos 1, entonces así ya la entrada es de n, o sea, digamos los n coeficientes que definen al polinomio. Pero sí es pues, convención, por así decirlo, o sea, porque digamos de hecho hasta así tal vez es más bonito dejarlo hasta n, ¿no? Y que sea n más 1 la entrada también es posible. Pero bueno, esa es la razón. Entonces, ¿y qué otro más puede aquí estar? Exactamente, ¿no? Sería 2 BK menos 2. También cuando hago la multiplicación del término que tiene acompañado A2, o sea, es A2X por BK menos 2X a la K menos 2, cuando se multiplican es X a la K. Y pues así sucesivamente, ¿no? Entonces, si se fijan aquí ya esto parece convolución, ¿no? O sea, ya digamos, si lo escribiéramos como una sumatoria, así como habían dicho, pues podríamos hacer la sumatoria desde I igual a 0. Y bueno, ahorita le vemos hasta qué índice va, pero estamos teniendo el coeficiente de A a la I y lo estamos multiplicando por B de K menos I, ¿no? Entonces son los dos vectores que estamos haciendo la señal, pero uno está con un shift de K, que es para el coeficiente que tenemos que calcular, y estamos haciendo el cálculo, ¿no? Entonces esto es convolución, o sea, lo que define los coeficientes del producto de polinomios es convolución. Entonces convolución también aparece en estas operaciones algebraicas donde pues mantienes como que una constante aquí de cuál es el coeficiente,
cuál es el exponente del término que quieres calcular y pues eso es lo que haces, ¿no? Y de hecho en algo así muy parecido que también es muy útil y también teóricamente es muy útil para muchas cosas que ocurren, es que también cuando ustedes tienen, también eso igual, no sé qué tanto se acuerden de sus clases de probabilidad, pero si tienen dos variables aleatorias, o sea, tienen una variable aleatoria, supongamos X y una variable aleatoria Y ambas toman valores en, no sé, son dados, ¿no? Toman valores en 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Son variables aleatorias que, ¿no? También 6, ¿no? 4, 5. Y pues tienen probabilidades, hasta no necesariamente uniformes, pero tienen probabilidades de tomar esos posibles valores. Pero luego por diferentes cosas que se necesitan, de hecho incluso algo que siempre hacemos aquí en Machine Learning, que es sumar variables aleatorias, que es sumar los errores, etc. Si quisiéramos ahora analizar la variable z, que vamos a definir como que es la suma de las dos variables aleatorias x y y, lo que quisiéramos al decir que queremos analizar esa variable aleatoria, pues es saber cuál es su distribución, o sea, cuál es la probabilidad de que z sea igual a un valor k. Y pues tendríamos que, pues ese es el problema que ahorita nos acate, ¿no? Entonces, primero, ¿cuáles son los posibles valores que puede tomar z? Si no, z estaría... Ajá, exactamente, no de 2, porque pues nada más lo más chiquito es 1 y 1 y lo más grande sería hasta 12, ¿no? Entonces puede tomar de 2 hasta 12. Pero ahora, pues yo al decir su distribución, pues yo lo que quiero saber es cuál es la probabilidad de que z tome cualquiera de esos valores de 2 hasta 12. ¿Y cómo es ese valor? Entonces ya igual sin echar todo el choro, pues resulta que también es la convolución. ¿Por qué es la convolución? Porque para que tome z valor de k, pues tiene que ser todas las posibilidades de que 1 pueda ser con 1 y que x valga 1 y que y valga k menos 1. Que x valga 2 y que y valga k menos 2. Entonces de nuevo tenemos que hacer la convolución de esas dos cosas. Entonces, y aquí hay unos detalles, esto nada más va a ser cierto cuando las variables son independientes y algunos otros detalles, pero bueno, también nada más aquí lo que quería mostrar es que como ejemplo de otro lugar que también está relacionado a multiplicación de polinomios, pero tal vez no tan directo, donde aparece también la convolución, ¿no? Entonces es una operación muy útil y que aparece en contextos distintos y pues por lo cual pues, tenerla así como en la caja de herramientas para hacer Machine Learning pues puede ser relevante, no necesariamente en imágenes, ¿no? Eso es como que lo que estoy tratando de resaltar, que aunque sí está esta propiedad espacial y etcétera, también podría surgir pues, estas ideas en otros lados. Y bueno, entonces pues ya de nuevo ya escrita la convolución como la definimos, pues es como está aquí. Aquí también nomás un pequeño detalle. Normalmente la convolución como se usa en matemáticas es ligeramente diferente. O sea, aquí la que nosotros en realidad estamos utilizando, como le llamaban los matemáticos, es correlación cruzada, es cross correlation. Y convolución es donde le haces el shift, donde aparte de hacerle shift a la imagen, también le haces un espejo. Pero es en esencia lo mismo, ¿no? O sea, muchas propiedades que tienen ambas se cumplen en ambas. O sea, en ambas son, ahorita que las vamos a ver, pero ambas conmutan, el filtro y la señal. Ambas son invariantes equivariantes, que es lo que vamos a ver ahorita. Y por ejemplo, desde el punto de vista de que ambas mantienen, que están tomando en cuenta esta relación espacial. Y pues en esencia, ¿por qué en Machine Learning utilizamos cross correlación? Porque como que es más intuitiva, ¿no? O sea, ¿por qué uno tendría que hacer el espejo de la señal aparte de hacer el shift? Y también desde ese punto de vista hasta como que es más intuitiva la implementación, ¿no? O sea, cuando implementas estos fors sin necesidad de hacer el negativo, pues a lo mejor es más, a lo mejor está más fácil. Y bueno, y aquí creo que me lo fusilé de Wikipedia, ya no me acuerdo si de Wikipedia o de algún autor que ya no lo estoy citando, pero creo que es de Wikipedia. Entonces también nada más es cómo es la diferencia entre convolución y cross correlación, pero es muy muy parecido. O sea, aquí lo primero es que es lo mismo que ya habíamos definido, ¿no? ¿Cuál es la primera salida de la convolución? Pues es agarrar el filtro, sobreponerlo sobre la región que le corresponde y hacer el producto punto. Entonces esto nos da la primera salida, la segunda salida y así sucesivamente.
Y aquí como ejemplo ponen que están haciendo convolución entre esta señal que es como un escalón y esta señal que es como un diente, ¿no? Creo que les llamaban. Y bueno, ya cuando se hace la convolución, pues ese ya es el resultado, o sea, si se fijan es la misma salida, pero donde aquí está haciendo el espejo en esta otra. Entonces, para cuando es la convolución en un caso, se hace el espejo del diente, por eso el diente está viendo hacia el otro lado y en el otro no se le hace el espejo, ¿no? Nada más se le hace el shift, pero se va haciendo la multiplicación. ¿Y por qué la convolución queda de este lado? Porque cuando se le hace shift a G muy negativo, por ejemplo, pues cuando se hace el producto punto, pues nunca coinciden el diente y el escalón, ¿no? Por eso toda esta región es cero. Y ya va a empezar a ser distinto, o sea, ya cuando la multiplicación es distinta, por ejemplo, el máximo que se adquiere aquí, posiblemente es cuando coinciden las dos señales, o sea, en cero. Y pues ya el producto punto pues sería pues hacer la integral de la multiplicación de esto por esto, ¿no? Y cuando este está un poquito más, por ejemplo, aquí todavía es cero el producto punto de estas dos, ¿no? O sea, que en este punto todavía es cero y ya se empieza a hacer distinto de cero mientras se va acercando a la mitad. También todo esto es, pues vale, uno ya haciendo ejercicios y haciendo problemas de machine learning, etcétera, pues ya cada vez se va agarrando más intuición de qué es la convolución y cómo funciona y qué va pasando. Aunque desafortunadamente, por ejemplo, a veces, pues ya como está todo bien chido con el trabajo de toda la gente que ya está en las librerías completas, a veces ni siquiera vemos convolución y ya la aplicamos ahí para una imagen y pues salen cosas chidas a veces, ¿no? Y pues está bien, pero... Sí, adelante. Y bueno, como que es la convolución como en una idea más general. O sea, sí, bueno, pues así, básicamente como más abstractamente. Pues es que hay muchas cosas. De hecho, ahorita vamos a ver todavía algo que empieza, y también es lo interesante, lo que ya dije alguna vez, pero creo que vale la pena volverlo a repetir. O sea, hay veces que una misma idea, una misma estructura, viéndola desde diferentes puntos de vista, pues te da mejor conocimiento, ¿no? Entonces, como que hablar de convolución de una manera general, a lo mejor sí es posible, pero más bien como que ahorita lo que estoy tratando de hacer, o como yo lo intento entender, es ver convolución desde diferentes puntos de vista, y a lo mejor sí puede ser posible ya, como es la misma operación, pues desde esos puntos de vista tratar de hacerse pues, una idea más abstracta de lo que pasa. Y de hecho es ahorita algo que vamos a ver. Pero de nuevo, o sea, lo que digo es que no se amarren a que, no, pues yo aprendo nada más visual, ¿no? Yo aprendo nada más algebraico. Porque si aprenden de los dos modos, pues a lo mejor le entienden mucho mejor. O sea, es mucho mejor ver un concepto desde diferentes puntos de vista, porque eso igual pues te va a hacer que tengas hasta esta visión más abstracta de que ya que es el concepto mismo cuando lo estás viendo desde diferentes perspectivas. Entonces, digamos que en lo más abstracto, o sea, si ahorita lo queremos analizar, pues convolución pues es una operación entre dos funciones, ¿no? Y que tiene ciertas propiedades que ahorita estamos analizando. ¿Y qué significa que tengan esas dos propiedades? ¿O por qué ha sido muy útil en esas propiedades o en ese sentido? Ahorita lo vamos a ver, y tiene que ver con algo que ni siquiera se utiliza mucho en Machine Learning, o no se habla mucho, pero a lo mejor sí debería, y a lo mejor ahí podría hacer sentido. Pero bueno, ahorita lo hablamos, y tiene que ver con que lo que diagonaliza a convolución es la transformada de Fourier, y es la matriz de Shift que aparece, que ahorita vamos a ver, ¿no? Pero eso no lo veo como que ya es la forma más abstracta, sino como que otra perspectiva de cómo ver a convolución. Igual vale la pena hacer el ejercicio de qué significa convolución así en lo más abstracto. Ya ahorita vimos varios ejemplos, ¿no? De imágenes, y de calcular la probabilidad de suma de variables aleatorias a multiplicación de polinomio. Entonces, de eso, un ejercicio que pues, podríamos hacer es entonces qué significa convolución, ¿no? Si yo estoy haciendo el operador de convolución de hacer este producto punto y este shift, ¿qué es, no? Pero bueno, entonces aquí en lo que ya habíamos hablado, lo que habíamos hablado ayer, es que pues, esta operación de convolución de una señal con diferentes tipos de filtros, pues se han utilizado en análisis de señales, tanto de señales temporales como de imágenes, pues para analizar esos objetos. Por ejemplo, aquí hay un filtro que detecta bordes de imágenes, y pues sí lo hace más o menos bien, ¿no? O sea, sí aquí ya se pierden todas las texturas y etcétera,
pero sí todavía podemos distinguir ahí los bordes que definen al perrito, ¿no? ¿Cuál es su raza de este perrito? ¿Es un collie o qué es? ¿Quién sabe? Entonces, pero sí se distingue que es un perrito y su raza. Bueno, su raza tal vez sí ya se perdió, pero sí se distingue todavía bastante bien. Y este es un filtro pues muy sencillo, o sea, es como lo ponen aquí, nada más es el que detecta, es un filtro que tiene un -1 y un 1, ¿no? Que cuando es la misma textura, pues lo pone en 0, pero cuando sí eran diferentes entre sí, sí lo pone en 1. Entonces pues es un buen detector de contornos. Y puede haber más filtros, ¿no? Puede haber detector de contornos, pero a lo horizontal y a lo vertical. El ejemplo ese que vimos de hacer smoothing con filtros gaussianos. Pero bueno, yo ya no soy experto, pero sí llegué a ojear libros y tienen un chorro de filtros. Los filtros de imágenes había un montón, y cómo se diseñaban y todo. Entonces valdría igual tal vez la pena verlos. Pero de nuevo, la idea aquí en el contexto de Machine Learning es que nosotros le vamos a proporcionar al modelo como que la forma de cómo hacer los filtros o cómo funcionan los filtros, pero ya el filtro en particular que se necesite, que se aprenda a partir de datos, ¿no? O sea, como que esa es una de las ideas importantes de aquí, dado que esta operación de convolución pues, ha sido muy relevante para el análisis de imágenes, pero uno tenía que diseñar sus propios filtros. O sea, aquí la idea es, pues sí, eso no olvides de convolución, o sea, no quieras usar un MLP donde él tiene que aprender que hay estas relaciones locales y todo, sino que ayúdale a decir, mira, sí hay relaciones locales, pero ahora ya como tú puedes explotarlas, pues que la aprendas a partir de los datos, ¿no? O sea, como que esa es la idea. Y bueno, entonces, ahora lo otro es que ahorita nada más hemos estado hablando de la operación de convolución y de un solo paso de esa operación de convolución, ¿no? Pero también como lo mencionamos al inicio de la clase anterior, pues estas arquitecturas ya, si nos regresamos un poco a Machine Learning, pues son varias capas de convoluciones, ¿no? No nada más es una convolución, sino que la mayoría de las arquitecturas pues es una etapa de filtros convolucionales, pero luego eso todavía puede pasar a aplicarle más filtros convolucionales y eso todavía puede pasar a aplicarle más filtros convolucionales. Entonces aquí la idea es, pues, si aplicamos esta composición, que es la que vimos que tiene la propiedad de estos modelos profundos, es que lo que sale de una etapa pues, también lo podemos ver como imagen, ¿no? O sea, podemos ver como que esto es la salida del primer filtro y ahora lo que viene, pues ¿qué buscamos que sea, ¿no? O sea, a lo mejor es una operación que ya es más fácil de hacerse cuando ya nada más se centra en los bordes de la imagen y no en todos los detalles que a lo mejor no eran relevantes para lo que se quiere hacer. Por ejemplo, una operación de hacer segmentación de la imagen, que de hecho nada más queremos encontrar el borde de lo que define a cada objeto y no otras cosas, ¿no? que para otra aplicación podrían ser útiles. Pero entonces estamos pues, pensando que lo que queremos resolver, pues a lo mejor en esta estructura jerárquica se puede resolver, donde los primeros filtros detectan ciertas estructuras, por ejemplo, detectan líneas y bordes, y ya filtros más hacia adelante pues ya detectan pues, más objetos más definidos, ¿no? Como círculos, otros objetos geométricos, y así sucesivamente. Entonces esa es la idea pues de tener múltiples capas de convolución. Ahora otra cosa que también es relevante decir aquí o que también es importante tomar en cuenta es que estas capas de convolución como las hemos descrito hasta ahora pues sí tratan de ver cuál es la relación que hay entre la localidad, entre los píxeles que son adyacentes en una imagen, pero también uno podría pensar que también es importante pues saber cuál es la relación entre píxeles que también espacialmente están cercanos, pero ya a diferentes distancias entre sí. O sea, no necesariamente pues una distancia Hamming, por así decirlo, de 1, 2 o 3, sino que distancias todavía mayores. Pero también el hecho de hacer jerárquico este asunto, pues también es lo que permite, ¿no? O sea, porque si nos vamos a capas más hacia la profundidad, más hacia arriba o hacia la derecha, dependiendo de cómo lo estén dibujando, por ejemplo, como está aquí en esto creo que lo tomé de Gerón, también si mal no recuerdo. Si lo que estamos viendo esto, o sea, la salida de este filtro ya después de varias capas convolucionales, podemos ver de qué depende. Y pues de lo que va a depender, pues son de varias regiones locales, de diferentes capas convolucionales, pero como ya son a través de varias capas, entonces igual sí ya tienen información de píxeles que ya no están tan cercanos entre sí, ¿no? O sea, que ya abarcan varios filtros que teníamos, ¿no? O
O sea, ¿qué es lo que está tratando de expresar esto? Que cuando, o sea, la salida de este filtro a o sea, la salida de este puntito para el primer filtro, pues dependía de nuestro filtro y de esta región que está aquí, ¿no? O sea, era el producto punto del filtro con esta parte de la imagen. La salida en este filtro era este producto punto con esta parte de la imagen. Pero ahora la salida del siguiente filtro en una siguiente capa, pues va a ser del filtro en la capa intermedia de este cachito de la imagen. Pero estos dos a su vez pues dependían de todos estos píxeles, ¿no? Entonces pues ya va a depender de todos estos píxeles. Entonces ya cuando vamos aumentando en profundidad sí podemos tratar de establecer relaciones entre píxeles que estaban más lejanos entre sí, ¿no? O sea, todavía manteniendo la relación espacial, pero pues ya tal vez alejándonos un poco en la distancia. Y que puede ser útil, ¿no? Cuando estamos viendo si una imagen sí corresponde a una cara, pues sí queremos ver que haya ojos y nariz y boca, pero aparte la relación entre ellos, ¿no? Ya si nos ponen el ojo abajo de la boca y tal vez eso ya no corresponde a una cara, ¿no? Entonces también es importante que se hable de la relación que hay uno de los otros. Aunque también por eso mismo es que al final de las arquitecturas pues también está esta capa ya totalmente conectada, que ya utiliza toda la información que sale de los filtros y pues ya es la que va a definir al final cuál va a ser pues la salida, ¿no? Por ejemplo, si es una clasificación. Entonces, en ese sentido, si ya quisiéramos ver la arquitectura, todavía nos falta un elemento importante que es el de los, ¿cómo se llaman? De pooling, o sea, de estas operaciones de pooling, pero bueno, ya casi terminamos de ver todos los elementos que tienen estas arquitecturas convolucionales tradicionales. Todavía hay muchas mejoras y variantes que se podrían ver, tal vez veamos algunas, pero bueno, entonces en ese sentido, con lo que hemos visto hasta ahora, con lo poco que hemos visto hasta ahora, ¿cuál es lo que ustedes imaginarían o cuál sería el bias o lo que estamos haciendo? Todavía lo podemos hacer esta pregunta de nuevo, de que poner todos estos capas convolucionales y ya después aplanarlo y ya ver la salida, ¿no? Como lo dijimos también en la clase pasada, o sea, ¿cuál es la diferencia de poner estas capas convolucionales y al final de todas maneras después vamos a aplanarlo todo y pasarlo por una red completamente conectada? O sea, ¿en qué es lo que estoy esperando que me esté ayudando estas capas convolucionales? Que resalte mejor las relaciones espaciales, ¿no? Ya a la hora de pasarlo a la parte del feed forward, ya se procese mejor, o sea, se afecte el orden. Sí, ¿no? Yo siento que de alguna manera como que condensa las características de la imagen para nada más centrar el análisis de la siguiente capa o la siguiente arquitectura en esas características específicas que te competen. Y que esas características son espaciales, sobre todo, ¿no? A lo mejor la salida de la red neuronal de las capas convolucionales, y que sí se ve, o sea, ya por eso lo estoy diciendo porque ya lo he visto en algunos papers, libros, que ya ciertos filtros detectan si hay un ojo o no. O sea, ciertos filtros se prenden si hay un ojo o no. Entonces también por aquí surgió toda esa propaganda, suena fea la palabra, pero así como toda esa propaganda de los métodos profundos que son detectores de características automáticos. O sea, que aquí aprendemos las características de la imagen que son importantes para nuestro problema de Machine Learning y no los tiene que hacer un experto. O sea, como de nuevo antes para estas imágenes de las flores, pues el experto nos tenía que decir que el ancho del pétalo era importante, entonces ya nosotros hacíamos nuestro dataset donde le medíamos a la imagen el ancho del pétalo, el largo del sépalo, que por ejemplo aquí en principio es que él lo aprendiera, ¿no? Que tú le pusieras la red convolucional y a lo mejor ya lo que sale en las capas siguientes, pues sí, ya es algo que toma en cuenta esta relación espacial, ¿no? Porque el ancho del sépalo pues es una relación espacial que tiene la imagen y también el alto del sépalo y lo que sea, ¿no? Entonces sí, esa es como que la idea o la intuición de lo que está haciendo y también cuando ya son estos monstruos, pues que en realidad son un montón de filtros en paralelo, ¿no? O sea, que en cada una de las capas está aplicando en paralelo múltiples filtros. O sea, todos esos filtros pueden detectar diferentes propiedades importantes que pudiera tener la imagen. O sea, no nada más los contornos, pero otras más abstractas que a lo mejor los humanos todavía ni siquiera somos capaces de extraer de lo que se necesita. Entonces también por eso en ese sentido siempre que hay trabajos, tesis o lo que sea que aplican pues visión para un problema, o sea, si nada más me dan la salida de la precisión o lo que sea y aplicando una red convolucional, pues como que no es satisfactorio, ¿no? O sea, como que igual te quedas con un mal sabor de boca. O sea, si ya estás aplicando un problema interesante de cáncer,
tu red convolucional, pues sí valdría la pena ver cuáles son los filtros que quedaron, qué más puedo aprender yo de cáncer dado estos resultados que está teniendo. O sea, por ejemplo, a lo mejor resulta que lo que define si una célula o si una foto tiene cáncer o no, pues es lo que de un filtro así muy raro que la gente no había visto, pues eso podría ser un resultado que se podría publicar independientemente en un paper, ¿no? O sea, que está identificando una característica que así no era tan obvio de extraer y que por eso Machine Learning ayudó con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Entonces esto de la arquitectura jerárquica, y todavía vamos a regresar aquí un poco. Pero bueno, entonces todavía ahora dando una pasada más y de hecho un poco con la pregunta que me hicieron, ¿qué más puedo decir? O sea, ¿qué otras suposiciones está haciendo pues esta operación de convolución y que impactan en el tipo de problemas que puede ser bueno aplicar este tipo de arquitecturas? Y pues uno que ya habíamos hablado desde mucho antes y que vamos a tratar de explorar aquí hasta qué punto es válido o no. Y lo primero va a ser estas invarianzas o equivarianzas como lo vemos, como lo vamos a ver aquí. Entonces también cuando estábamos hablando de esto de teoría de aprendizaje y de por qué, o sea, de cómo uno diseñaba arquitecturas de Machine Learning, como que dijimos que era tratar de utilizar bias inductivo que nos acercara más al tipo de funciones de las que pertenece el fenómeno que estamos tratando de resolver. Entonces, pues puede haber situaciones en las que pues sí podamos establecer este tipo de cosas, ¿no? Y hay todo un movimiento grande de un grupo de investigadores que basados en simetrías están tratando de explicar por qué funcionan los modelos de Machine Learning como funcionan, ¿no? Entonces, una de las propiedades que tiene que tiene esta operación de convolución es que es equivariante a traslación. Entonces nosotros lo que hablamos en ese entonces no es equivariante, lo que dijimos que es invariante a traslación. Entonces, ¿qué es que sea invariante a alguna? Bueno, igual ya hasta me regreso. ¿Dónde? Este es el que estábamos haciendo de la clase. Sí, era este, ¿verdad? Sí, porque ahí puse los números. Entonces, invarianzas, así una función es invariante ante una operación. O sea, digamos que yo tengo una función, ¿no? Digamos una función f de x. Y f de x es invariante a un operador t, o sea, un operador que también opera sobre x, si que, o sea, como que es lo que hace sentido poner, si f de x es lo mismo que yo le aplique ese operador a x y que entonces no afecte la salida de f, o sea, de que f no cambie cuando yo le aplico ese operador a x, que el ejemplo que hemos estado viendo es el de invarianza traslación, ¿no? Si esa operación lo que está haciendo es trasladando nuestra imagen pues, en una posición x, y a todos los píxeles, pues entonces la salida pues, debería de ser la misma, ¿no? Y tal vez para muchos problemas de imágenes esa es una propiedad que quisiéramos que tuviera pues, nuestra arquitectura o nuestro modelo que estamos con el que estamos tratando de aproximar a la función verdadera. Entonces ese es el concepto de invarianza, pero aquí el primero, por ejemplo, convolución no es invariante a traslación, así como la operación de convolución que vimos nosotros como tal, no tiene esa propiedad de que es invariante a traslación, pero tiene algo que es cercano y que ya la salida final a lo mejor se tiene que analizar, ¿no? Pero podría sí ser invariante a traslación. Pero lo que sí es esta operación de convolución es que en vez de invariante es equivariante. Y lo que quiere decir que sea equivariante, o sea, si f de x es equivariante a t de x, es que cuando yo aplico, o sea, si le aplico igual este operador a x, la salida ahora no va a ser exactamente igual a x, pero es si le aplico ahora el operador a la salida de x. Entonces, por ejemplo, en este caso de que sea equivariante a traslación, quiere decir que si yo le aplico
la traslación a mi objeto X y le aplico F, entonces ahora la salida pues va a ser la misma que cuando se lo aplicaba a X, pero también ahora voy a trasladar a la misma salida de f de X. Por ejemplo, para que esto sea válido, tiene que ser de que la salida de f de X pues también se le puede aplicar este operador, ¿no? Por ejemplo, si nada más era de clasificación, pues no hay sentido aplicar traslación a una clasificación nada más. Pero aquí, como lo vimos, ¿cuál es la salida de convolución? Pues también es otra matriz, como ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, es otra función, o sea, es una operación que la entrada son dos funciones y la salida es otra función. Entonces, esa misma función yo la puedo trasladar, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué sí la convolución es, rápidamente, o sea, no quisiera tardarme tanto, pero vamos a ver cómo es, ¿no? Y para facilitar aquí las cosas, también se puede hacer así, aplanando cuando es en dos dimensiones para hacerlo, pero bueno, ahorita tal vez es más fácil en una dimensión. Entonces vamos a hacer convolución en una dimensión. Y supongamos que tenemos pues, nuestro vector en una dimensión, nuestra señal, ¿no? F1, F2, F3, F4, F5, F6, y así sucesivamente hasta un Fn, ¿no? O sea, esa es nuestra señal. Y por otro lado, pues también tenemos nuestro filtro, ¿no? Vamos a tener nuestro filtro G1, G2, G3, G4, ¿no? Entonces, si yo hago la convolución de estos dos, ¿qué es lo que me va a salir? Digamos, vamos a poner el resultado, ¿no? También como bueno, ya quedó bien feo, de hecho no sé si tengo las herramientas, no las utilizo. Y esta salida de convolución, F, no me acuerdo qué letra del Z le voy a poner, no me acuerdo qué letra estaba poniendo, pero le voy a poner Z. Entonces, ¿cuánto sería Z1? Pues de nuevo, no va a ser hacer el producto punto de estos cuatro, o sea, de F1, G1, F2 por G2, F3 por G3, F4 por G4, lo sumo y eso va a ser Z1. Después voy a hacer un shift a la derecha, voy a hacer el producto punto y así voy haciendo los shifts y voy haciendo esas sumas y eso es lo que es la salida de esta cosa, ¿no? Entonces así es como calculamos los filtros, ¿no? Entonces Z1, Z2, nada más repetir de nuevo lo que habíamos hecho. Pues entonces también y un poco lo que habíamos visto desde la clase pasada es que esta operación la podíamos ver como las redes neuronales normales, como una operación lineal, o sea, la podíamos ver como una multiplicación por una matriz. Entonces digamos que aquí el ejercicio que podríamos intentar hacer, bueno, que vamos a hacer, pero yo ya se los voy a decir más que dejarlos pensarlo, es cómo podrían expresar esta operación como una matriz. O sea, cómo podrían expresar esta operación de convolución como una matriz. Entonces, y como va a ser, pues es que vamos a poner la matriz, la operación matricial, que se le aplica a este vector F1, F2, F3, F4, F5, F6 y así sucesivamente. Entonces aquí quisiera ver cuál es la matriz que está multiplicando a este vector, que el resultado es ese vector Z, o sea que el resultado es la convolución. O sea, Z1, Z2. Pues sería G1, G2, G3, G4 y lo demás 0 y luego en el siguiente lo exactamente, ¿no? 0 y recorrido y así. Entonces, entonces así como exactamente como dijo su compañero, ¿no? O sea, aquí voy a poner G1, G2, G3, G4 y después aquí son ceros, ¿no? Todo esto cero. ¿Y por qué? O sea, porque cuando hago la operación matricial es el producto punto de esto con esto, yo nada más quiero tomar los vectores del filtro y todo lo demás debería de ser cero. Entonces sí, la salida va a ser pues, la que corresponde a Z1. No sé si queda claro para todos. Entonces, y el siguiente pues, sería 0 y ya después G1, G2, G3, G4 y luego otra vez puros ceros, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, aquí también hay un detalle también para que algebraicamente sea más conveniente, que también así se puede definir en las librerías, hasta así lo podríamos hacer dependiendo si creemos que es útil o no. Y también de hecho tiene que ver con una pregunta que hicieron hace bastante tiempo, es que de qué tamaño queremos que salga nuestro filtro. Por ejemplo, aquí en la definición que dimos, la primera de operación de convolución, ¿qué
¿qué dimensión de ancho debe de tener esta matriz? ¿Cuánto? Este ancho. O sea, ¿cuánto debe ser el ancho de la matriz? N, ¿no? O sea, el tamaño del vector de la señal de entrada que tenemos, ¿no? Entonces esto es una matriz que es de N, bueno, más bien de algo por N, ¿no? ¿Y cuánto sería el número de renglones? Y digamos que eso es donde ya va a ser la diferencia. Como lo vimos hasta antes, nosotros lo hacemos mientras cupiera el filtro, ¿no? O sea, lo podíamos hacer mientras cupiera el filtro. Entonces, lo podíamos hacer mientras aquí estuviera el G de 4, G de 3, G de 2 y G de 1. Y ya hasta ahí acabaría el último renglón. ¿Que cuánto sería si fuera ese el caso? N-4, ¿no? N-4, igual hay que checarle bien exactamente cuánto es, pero hasta ahí debería de quedar, o sea, hasta ahí podría quedar esta cosa. Pero ahorita va a ser conveniente porque es una de esas propiedades que tiene convolución que resulta que está bien padre, que nuestra matriz sea cuadrada, o sea, que también completar esos n's que teníamos. De manera práctica, como lo vimos también en las librerías, es que hacemos esto de padding, ¿no? O sea, es que agregar ceros a la señal para que ya la salida corresponda al mismo tamaño que tenía la señal original, ¿no? Pero otra cosa que podríamos hacer, o sea, otra forma de padding que podríamos hacer en vez de agregar ceros, es que le dé la vuelta, o sea, como si mi matriz fuera vecino el pixel. Ahora vamos a ver que esto es una imagen, nada más aquí por lo pronto, que este pixel es vecino del pixel que está acá. O que este pixel, o sea, en este caso que es una línea, o sea, que es como un ciclo, o sea, que es como un Ouroboros, ¿no? O sea, que este es vecino del primer elemento, o sea, de que cuando aquí termino, me sigo de largo en esta ecuación. O sea, es una cosa que también se podría hacer. Entonces, en ese sentido, pues también podemos hacer eso y seguirnos de largo, ¿no? Entonces, en el siguiente paso que tendríamos aquí G2, G3, G1, G2, G3, pero ya con lo siguiente que aquí ya se nos acabaron, y con lo siguiente que tendríamos que multiplicar es el G4, pero ya iría acá, o sea, ya se daría la vuelta, ¿no? Y entonces así sucesivamente, y el último sería pues ya cuando este es el G1, y aquí quedarían, bueno, aquí nos faltaron unos, pero quedaría G2, G3 y G4, y pues ya el siguiente ahora sí ya es el primero que ya teníamos, ¿no? O sea, es el que habíamos calculado antes. Entonces nada más esto de hacerlo que se dé la vuelta a sí mismo, o sea, que considerar que este es vecino de este, pues es otra forma de manejar padding, ¿no? O sea, como que sería otra forma de hacer padding para que el vector de salida nos quede del mismo tamaño que el vector de entrada, si es que eso es lo que quisiéramos. Pero bueno, entonces aquí lo primero es que sí queda claro que esto es la operación de convolución, pero donde estamos haciendo este padding que es relacionando el último elemento con el primero, ¿no? Que es modular, a veces se dice. Entonces, y este tipo de matrices, todas las convoluciones que tengamos van a ser de esta forma, ¿no? Donde tenemos el filtro y nada más le estamos haciendo shift diferentes posiciones en los renglones. Estas matrices se le llaman matrices circulantes cuando tienen esa propiedad, ¿no? Estas son matrices circulantes. Y pues también tienen ciertas propiedades que ahorita vamos a mencionarlas nada más, ¿no? Entonces ahora vamos a ver entonces si desde este punto de vista, y a esta matriz pues voy a llamarle que es la matriz de convolución del filtro G, ¿no? Y entonces aquí como lo que hicimos ahorita, pues nada más fue decir que cuando yo multiplico esta matriz que corresponde al filtro G por mi señal F, pues eso pues es precisamente la convolución de F con G, ¿no? O sea, la expresé como esta operación matricial. Pero entonces ahora vamos a ver si esto es o en qué sentido es equivariante a o qué querría decir que es equivariante a traslación. O sea, equivariante a traslación quiere decir que si yo traslado mi señal en una posición, en este caso, ¿qué sería trasladar mi señal en una posición? O sea, si de nuevo aquí tengo
Sí, de hecho sí puede afectar. O sea, ahí es importante tomarlo en cuenta. Ay. O sea, si yo a esta señal le quiero hacer una operación que sea de shift, le voy a llamar ahorita así es un shift, y yo lo quisiera que cuando le aplico esa operación, pues que la salida sería hacerle un shift, en este caso hacia abajo, ¿no? Porque como la derecha, si lo vemos como lo puse primero, por aquí como vectores hacia abajo, entonces un shift a la derecha es que ahora F1 aparezca en la segunda posición, que F2 ahora aparezca en la tercera posición, F3 en la cuarta y así sucesivamente. Pues entonces aquí va a quedar hasta Fn-1, y como estamos haciendo que sea modular esto, entonces ¿dónde aparecería Fdn? Hasta arriba, ¿no? Que Fn apareciera acá arriba. Entonces es la operación de shift como lo quiero hacer, o sea que estoy haciendo una traslación de todos mis elementos de la señal, o si lo ven como imagen de todos mis píxeles, lo estoy moviendo una posición hacia abajo ahorita aquí en esta representación. Entonces también no sé si se acuerden o ahorita lo deriven de qué matriz yo podría hacer para hacer esta operación. O sea, ¿qué tendría que ser S? O sea, S a qué es igual. Sí, no es como de hecho es un shift de la matriz identidad, ¿no? O sea, que es también como ustedes pueden extraer pues, operadores que les interese verlos matricialmente, pueden ver qué le hace a la matriz identidad. También es una forma de verlo. Entonces aquí si le hacemos shift a la matriz identidad, pues nos va a quedar 0, 1 y luego 0, 0, 0. O sea, le hicimos un shift de 1 al renglón, después aquí pues, va a ser otro shift al que estaba de acá, pues ahora me va a quedar aquí una posición más hacia la derecha, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahora el segundo, o sea, nada más le hicimos shift a los renglones de mi operador, entonces aquí hasta el último me va a quedar acá así 1 y 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Y el penúltimo me va a quedar el 1 aquí. Pero pues también se ve, ¿no? O sea, si hago esta multiplicación de este vector por la señal, lo único que está prendido es el F2, ¿no? Diré cuando hago este renglón por la señal, ¿quién me va? No, ya. Sí, no, a ver. Sí, entonces pero a ver, déjenme. Sí, de hecho definitivamente esto está mal, y esto cómo le haría el shift, pero hacia arriba en vez de hacia abajo, ¿no? Pero entonces vamos, como ya dado que ya lo puse así, pues vamos a ponerlo, vamos a ver el shift hacia como ya lo habíamos puesto, hacia abajo. Tendría que ser 1 hasta el final, ¿no? Sí, entonces tendría que ser 0, 0, 0, 0 y aquí el 1, y después en cuál, entonces en el segundo cuál quedaría. Ahora aquí sí quería 1 y 0, 0, 0, 0, 0 y así, ¿no? Así, ¿no? Entonces sería el operador shift como lo dijimos que tendría, ¿no? Y como vemos sí quedaría pues ya eso definiría esa operación. Entonces ahora como ya todo está en función de matrices, y como con matrices cuando estamos haciendo composición en realidad es multiplicación de las matrices. En el dominio de las matrices, composición de funciones es multiplicación de matriz. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo lo que quiero ver cuál es la operación, o sea, quiero comparar de aplicarle mi filtro de convolución G a mi señal, pero con un shift, quiero ver si eso es diferente o igual a aplicarle mi convolución a F y después ya eso hacerle un shift. Si se cumple esto, es que el modelo o que esta operación de convolución es equivariante a traslación. O sea, si si es equivariante o no. Y pues ya de hecho de cómo están definidas las operaciones podemos ver que sí es el caso, ¿no? O sea, porque por ejemplo cuando hacemos convolución
cuando hacemos, por ejemplo, convolución de CF con G, o sea, lo que vimos cuando ya hicimos aquí la operación explícita, es que el Z1, pues lo que era el resultado era de los primeros 4 elementos del filtro por los elementos del filtro por los primeros 4 elementos de nuestra señal, ¿no? Entonces eso es lo que es convolución con ¿qué? Con F. Entonces si le hago un shift hacia abajo, pues lo que quiere decir es que ese elemento pues va a estar no en la posición 1, sino que va a estar en la posición 2, ¿no? Pero ahora si aquí lo hago al revés, o sea, si hago primero el shift de los elementos de mi señal, pues me va a quedar que pues voy a tener esta señal así movida, ¿no? Entonces ahora, ¿dónde va a quedar ese elemento Z1 en esta operación que está aquí? O sea, ¿dónde va a quedar Z1? Pues Z1 ¿dónde era donde quedaba cuando hago esta operación primero nada más? ¿Dónde quedaría? Bueno, perdón, aquí cuando hago SF1, sí, de nuevo es que estoy haciéndole el shift, o sea, estoy aquí hablando en esta cosa, ¿no? Pero ya cuando lo multiplico con CDG, cuando hago ya la operación de, vamos a ponerlo, ¿no? O sea, vamos a poner aquí a CDG, mis chistes de viejito. Y aquí está esto con el shift, ¿no? F1, F2, F3. Y yo quiero ver si aquí, si siquiera aparece, pero pues la idea es que sí, ¿dónde aparecería mi Z1 original cuando lo hice en la otra cuestión? Donde aquí está, este sí es el field, ese CDG, ¿no? Es donde primero aparecen aquí así, después así, después así. ¿Y cuáles eran los que definían a ZD1? Era cuando multiplicaba yo aquí F1, F2, F3 y F4 por el filtro, ¿no? Entonces sería el de la segunda posición, ¿no? Entonces es el que aparecería ya aquí en esta multiplicación, en esta parte, cuando estoy aplicando primero el filtro, diré primero el shift y luego el filtro, pues es cuando aparecería en la segunda posición. Entonces Z1 aparecería hasta la segunda posición, ¿no? Igual Z3 pues aparecería diré Z2 aparecería en la segunda posición y así sucesivamente. Entonces sí, efectivamente sí aparece que cuando en este caso de cuando los filtros o cuando estas operaciones matriciales que son matrices circulantes, donde nada más está haciendo un shift el filtro en una posición a la derecha, pues sí coincide cuando se hace el filtro de una posición a la derecha de la señal original. O sea, sí, entonces, por cómo está esta estructura de la matriz, que son shifts hacia la derecha del filtro, y por qué la operación de shift de esta señal de una posición a la derecha, pues va a coincidir en que sí va a ser invariante esta operación, o sea, que permutan la operación de shift y la operación de convolución. Y de nuevo aquí lo importante es, pero eso es importante, o sea, eso es útil mantenerlo para nuestro problema que queremos resolver. Y pues definitivamente sí, ¿no? O sea, por ejemplo, si ya lo vemos así, aplicación como tal, si quisiéramos que nuestra salida sea equivariante, ¿no? Si por ejemplo estamos en el problema de segmentación, si hacemos un shift hacia la derecha de la persona que queremos hacer su marquito de detectar a la persona que en nuestro video, pues sí tenemos que pues debería de ser la misma salida de detectarlo cuando nada más estamos haciendo esa traslación de la persona. Y bueno, pues eso es algo interesante. Ahora, quisiéramos que también fuera equivariante a operaciones de shift, no nada más de una traslación en una posición, ¿no? O sea, también quisiéramos que fuera equivariante de un shift del tamaño que fuese, y ya cuando son en 10 dimensiones, que fuese hacia la derecha y hacia abajo, o hacia arriba y hacia la izquierda. Quisiéramos que eso también fuera válido, y sí, con esto podríamos decir que es válido. ¿O qué tendría que ser? O sea, tendría que ser ahora un shift. O sea, por ejemplo, un shift de 2 posiciones sería aplicar dos veces este shift, ¿no? Pero si ya establecimos que es conmutativo con una sola de estas operaciones, pues también ya podríamos utilizar eso para decir que también va a ser invariante a varios shifts. Entonces, a lo que me refiero es que si tenemos, por ejemplo, ahora lo que quisiéramos es ver si cuando hago mi operación de convolución, pero ahora hago varios shifts, o sea, por ejemplo, de 3 posiciones a mi función f, quisiera ver si eso va a ser lo mismo que hacer después shift 3 veces y al haber aplicado primero convolución a mi señal. Pero digamos, eso sí es cierto. Pues lo primero que puedo usar de lo pasado es que ya sabía que sí conmutaban estos dos, entonces sí puedo hacer ese CDG, pues después volverlo a aplicar de que sí conmutan esos dos y hacerlo al revés. Entonces pues sí es cierto, ¿no?
digamos que aquí porque ya conmutan los dos, ¿no? Entonces, pues sí son equivariantes a traslaciones de cualquier K, ¿no? Entonces ya es otra propiedad que estamos observando que tiene esta operación de convolución, y pues de nuevo esa sí puede ser relevante para el problema que queremos resolver. También ahora esto pues no significa que sea ya la operación pues es de una imagen, otra imagen, etcétera, pero al final también el ejemplo que hemos estado poniendo mucho es y ya con eso ahorita regresamos, al final también quisiéramos que fuera invariante a traslación, ¿no? Hay ciertos problemas que sí quisiéramos que el problema fuera invariante a traslación, y cuando quisiéramos que fuera invariante, pues de nuevo es que si hacemos f de la transformación de x, quisiéramos que eso no cambiara la salida de la señal, y cuando esto pues quisiéramos que fuera traslación también, ¿no? Entonces, ¿creen que ayude esta operación que es equivariante a traslación para ya lograr al final invarianza a traslación? Ya en la arquitectura completa final, ¿no? Donde ya pasamos por todos los filtros convolucionales y ya después pusimos esta red completamente conectada que aplanamos y pusimos una red conectada. Y también pues es la pregunta, y también no necesariamente, ¿no? O sea, como que hay que analizarlo y hay que preguntarnos si sí ayuda en ese sentido, qué tendría que, si facilita esto a diferencia de una red totalmente conectada desde un inicio, o sea, a un MLP completamente conectado desde un inicio. Porque de cierta forma el poner el MLP al final como que ya destruye muchas de estas propiedades de equivarianza, ¿no? O sea, ya sí, todo era equivariante. Si usáramos ahorita puros filtros de estos convolucionales sin usar el pooling todavía, pues pues sí va equivariante, pero ya después cuando lo aplanamos todo y después manejamos que los pesos sean independientes, pues ya se pierde la equivarianza. Entonces, como que en qué sentido ayuda o qué está pasando, ¿no? Como que ahí sería lo que tenemos que preguntarnos. Pero bueno, piénsenle eso en el descanso, entonces nos vemos en 5 minutos. Bueno, entonces ya para ya terminar un poco de esta parte, también que es parte interesante y un poco también por lo que se utilizaba mucho y resulta que es bien interesante esto de convolución para el análisis de señales, es que, por ejemplo, si ya lo vemos como matriz, o sea, si ya vemos esta operación como matriz que ya la tenemos aquí, o sea, esta es la que tenemos, que también precisamente aquí ya se ve que pues, es una matriz esparsa, o sea, tiene todos estos ceros, y que estos parámetros se repiten en un chorro de lados, ¿no? Y en una operación de red neuronal normal, cuando hacemos antes de pasar por la no linealidad, pues es como que esta matriz está completamente llena, ¿no? Y todos los pesos son independientes y bueno, nada más recalcar eso. Pero bueno, dado que ya tenemos estas matrices circulantes que representan convoluciones, si ya estamos viendo álgebra lineal, hay algo que uno luego se pregunta, o sea, ¿qué propiedades tiene esta matriz, ¿no? O sea, si queremos entender esta operación de convolución, como que empezamos a ver qué propiedades tiene esta matriz, o si se puede todavía mejor aún, qué propiedades tienen matrices que son circulantes ya en general. O sea, ya todas las posibles convoluciones, qué propiedades tienen esas matrices. Y pensando en propiedades, les digo, lo primero que se pregunta es cuáles son los eigenvectores y eigenvalores de esta matriz, o sea, cuáles son sus eigenvectores y sus eigenvalores. Y pues lo que resulta, o sea, si ya uno lo hace, y hasta lo podríamos hacer de tarea o se podría hacer hasta en alguna otra clase, es que digamos, y cuando hablo de eigenvalores y de eigenvectores, también alguna cosa que nos preguntamos es si se puede diagonalizar esa matriz, o sea, si puedo representar esta matriz de la convolución, si la puedo representar como sus eigenvectores y luego una matriz diagonal, o sea, una matriz que nada más es así, y luego por
a veces si se puede por la transpuesta de esos mismos eigenvectores o la inversa de esos mismos eigenvectores. Y es si se puede, y esto es la pregunta, si se puede diagonalizar. Entonces resulta que sí se puede diagonalizar, y resulta que los eigenvectores que diagonalizan a esta matriz, y de hecho a todas las matrices circulantes, son la base de Fourier. O sea, son los vectores que representan a la base de Fourier, o con lo que ya haces la transformada de Fourier. Y ya lo que diferencia a cada uno de las convoluciones para diferentes filtros, pues ya son los valores que están aquí en la diagonal. Y que ya cuando lo vemos en transformada de Fourier, o sea, si estos son los vectores, que es la base de Fourier, pues ya lo podemos ver que es un componente multiplicado por la base de Fourier otro, por la otra base de Fourier. Entonces esta ya es la transformada de Fourier de la señal o del vector convolucional. Entonces, pues si todos los vectores circulantes comparten la misma base de Fourier, y esto es la transformada de Fourier ya del vector en específico, pues también de aquí, por ejemplo, se ve directamente que si se acuerdan de su curso de señales o de algún otro, de que cuando hacíamos de que convolución en la frecuencia era el producto, o sea, era el producto de las transformadas de Fourier en la frecuencia. Pero aquí también se ve, o sea, si esto le llamamos, digamos, le voy a poner así la base de Fourier, y aquí ya es la transformada de Fourier de la señal, o sea, ya le voy a poner, no sé, le voy a poner de G, y aquí la función, la transformada de Fourier transpuesta, pero este es para este filtro. Entonces, si yo lo que quisiera es aplicarle dos filtros convolucionales concatenados uno con otros, en composición uno con otro, a mi señal, pues ya lo que hago es un C de G, 1, y luego se lo aplico C de G, bueno, igual hasta para que C de G de 2 a mi señal F, pues quiero ver qué pasa, ¿no? Entonces aquí tendría que hacer, pues primero esta convolución, y ya lo que sale de esto aplicarle la otra convolución. Entonces, como vimos, es costoso hacer las convoluciones, ¿no? Puede ser costoso computacionalmente, porque para cada salida pues es toda una sumatoria completa, ¿no? Por ejemplo. Pero si ya lo veo esto en el espacio de Fourier, o en el espacio de cuando diagonalicé a la matriz, pues esto me quedaría como F, pues esto de G, este es G2, ¿verdad? G2, luego F transpuesta, y luego aquí me quedaría por F, por ahora diagonal G1, y por F transpuesta. Entonces eso queda. Pues aquí la propiedad que tienen estas matrices cuando les diagonalizas es que estas son inversas uno del otro. Entonces esto da la identidad. Entonces eso me da la identidad, entonces esto me va a quedar F, y luego, ¿qué pasa cuando multiplico dos matrices diagonales? También, si nunca lo han visto, pues también aquí lo pueden inferir, ¿no? O sea, si estas fueran dos matrices diagonales, es como me va a quedar también diagonal, y es como multiplicar elemento a elemento de la diagonal. Entonces me va a quedar pues el producto, o sea, me va a quedar una nueva matriz diagonal donde pues aquí están multiplicados G1 y G2 componente a componente. Entonces esto es como otra convolución, pero donde la convolución, o como está dado el filtro, pues es como el producto de las convoluciones ya en el espacio de Fourier. Entonces el aplicar dos convoluciones, composición una con la otra, es como aplicar una sola composición, pero donde pues es ligeramente diferente, ¿no? Bueno, ya en Fourier se puede ver que nada más la multiplicación de una cosa con la otra. Pero entonces también está interesante, o sea, se resulta otra propiedad que tiene la convolución, es que diagonaliza a la transformada de Fourier, o que la transformada de Fourier diagonaliza a la convolución. Y eso pues ocurre para de cualquier forma abstracta que quisiéramos ver a la convolución. Entonces también esto también en qué nos ayuda, o sea, también nos ayuda aún ya cuando regresamos de nuevo a redes neuronales convolucionales, de que si tenemos varias etapas de filtros convolucionales, pues de hecho en realidad estamos, pues se puede ver como que es un solo filtro convolucional grandote, ¿no? Nada más que se está calculando pues de manera composicional
pero podríamos tener un solo filtro si es que ese fuera lo suficientemente grande, y etcétera, ¿no? Entonces, eso sería si tuviéramos pues nada más muchos filtros uno sobre el otro. También es como que para empezar a ganar intuición de que por ejemplo, de que alguien, que es una pregunta muy válida que valga, o sea, hasta qué punto conviene tener varias capas profundas de filtros computacionales y cómo eso cambia tal vez de hacer el tamaño del filtro más grande, ¿no? U otras preguntas que también mientras más intuición se tenga sobre esto, pues a lo mejor se puede intentar dar respuestas. Luego a veces formales es muy difícil, pero al menos experimentales podríamos tratar de buscarlo, ¿no? En experimentos que uno pudiera intentar hacer. Y bueno, y lo que otro que también resulta es que esta misma base de Fourier es la misma que también diagonaliza a la operación de Shift, porque la operación de Shift es una matriz circulante también, ¿no? O sea, es una matriz circulante, pero donde nada más es muy sencilla, ¿no? Nada más aquí tiene un 1 en uno de los valores del renglón y le estamos haciendo Shift también. O sea, este también es una matriz circulante. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o comentario de esto. Y esto también va a ser muy útil, o sea, también ahorita lo menciono porque pues es padre verlo, pero también cuando veamos Graph Neural Networks, o sea, redes neuronales para grafos, también se pueden ver de cierta forma como convolución. O sea, de hecho, hasta los primeros papers pues, eran redes convolucionales en grafos. Y vamos a ver en qué sentido o qué significa eso. Y va a ser algo parecido a cómo lo estamos viendo ahorita. Entonces también esto va a ayudar para cuando veamos esa parte. Bueno, entonces vamos a... ¿La traslación es un tipo de shift más complicado? Bueno, es como una pregunta. Sí, o sea, es un shift, pero ya de composición de varios shifts. O sea, por ejemplo, la traslación de cada posiciones, pues como lo vimos aquí, es como aplicar composición de 4 shifts, uno tras el otro. Y lo que ya no vimos aquí, o sea, por ejemplo, como esto lo vimos para una dimensión, pero también podríamos, para ver que si es una multiplicación por una matriz, podríamos ver qué estructura debería tener esto cuando es en 2 dimensiones, ¿no? O sea, cómo es, también puede ser un buen ejercicio, cómo tendría que ser, si aplanamos nuestra imagen con un algoritmo en específico, o sea, decir, van primero el renglón 1, el renglón 2, el renglón 3 o la columna 1, dependiendo cómo lo hagamos, qué estructura debe de tener la matriz para que corresponda a cómo definimos convolución, pero también al final pues va a quedar como una megamatrizota con unas propiedades de muchos ceros y el filtro repetido en algunas partes. Entonces se tendría que ver, pero sí, o sea, son shifts que podemos definir la operación, y en abstracto también se puede hacer, o sea, no es necesario verlo así como matriz, porque, por ejemplo, todo esto de eigenvector y de eigenvalor, aunque nosotros lo aprendemos en matrices, pues también son aplicables para operadores lineales en general. Y sí, cualquier operador lineal se puede ver como una matriz, pero a veces puede ser más conveniente verlo pues, en su ambiente natural, ¿no? Saber el operador en su ambiente natural, y también podemos hablar de los eigenvectores y eigenvalores de esos operadores. Entonces también eso se puede ver sin necesidad de verlo así como una matriz y multiplicación matricial como lo estamos viendo, porque se vuelve muy talachudo, así como ahorita me lo estaba imaginando, pues se vuelve muy talachudo. Pero bueno, también por eso es importante, pues ahí cuando tengan tiempo, pues rascarle álgebra lineal. Yo siempre intento rascarle un poco y luego no me da tiempo, pero siempre es muy útil, ¿no? Siempre ayuda, de nuevo, todas las perspectivas que uno pueda tener del problema que le interesa, pues va a ayudar eventualmente, o tal vez no, pero al menos es a veces divertido y etcétera, ¿no? Pero sí.
Entonces, pues vamos a ver otro elemento, otra transformación que también es presente en la mayoría de las arquitecturas de redes convolucionales profundas, que es este operador que ya no es convolución, pero de hecho se parece mucho, y vamos a ver qué se diferencia de estas convoluciones, que se llama pooling. Entonces pooling también es parecido, o sea, es como una convolución sin parámetros. O sea, yo esta vez la veo así como que es una convolución no paramétrica, o sea, es que nada más lo que trata de hacer ahora es como una agregación o de tomar en cuenta varias de estas cosas, de esta información espacial, pero ya donde no vas a tener parámetros. Entonces, ¿cómo es así en términos operativos? De nuevo, y después vamos a tratar de entender semánticamente qué significa. Es, de nuevo, voy a tener como un filtro, o sea, voy a tener como un filtro que me va a identificar una región espacial de mi imagen que quiero analizar o de mi objeto de 2 dimensiones, ahorita en este caso, que quiero analizar. Y ese filtro lo que va a hacer es que no va a tener parámetros, pero va a ser una función de todos esos elementos que estaban en esa región espacial que estoy considerando. De las operaciones que hacen, por ejemplo, es el max pooling, o sea, de que todos los elementos de esta región agarra el máximo, y eso es lo que va a ir a esta posición. Todos los elementos de la otra región que agarra es el máximo, pues aquí agarraría el máximo de estos 4, y esto es lo que va aquí. Puede haber otras operaciones, puede ser el average pooling, o sea, donde saca el promedio de estas cosas, o puede ser ¿qué otras? Hay average, max, también podría ser min, o sea, en principio puede ser cualquiera, pero igual hay que estar buscando como qué es lo que intentamos extraer de esas operaciones. O sea, vamos a ver cuál es la semántica que uno buscaría encontrar de esas operaciones. Y tiene lo mismo que en convolución normal, o sea, también va a tener ahí unos shifts que les llamábamos, ¿cómo les llamamos? Cuando si esto lo recorremos de 1 en 1, de 2 en 2, stride, ¿no? Sí, gracias. Entonces, que normalmente aquí los strides sí no son tan pequeñitos, aquí normalmente los strides sí son hasta a veces del mismo tamaño del filtro, para que no haya intersección nunca, o sea, para que el siguiente stride sea acá, el siguiente paso sea acá, el otro paso sea acá. Que eso lo que va a hacer el efecto es de hacer más pequeña mi filtro de salida, ¿no? Lo va a reducir, por ejemplo, si el tamaño de este filtro es de 2x2, pues lo va a reducir a 2x2. Si hacemos también el stride de 2, va a reducir el filtro a 2x2. Entonces, por ejemplo, si aquí este es un ejemplo de hacer max pooling a esta imagen, y lo que sale parece que es la imagen, pero en chiquito. Pero hasta parece que no perdió mucho de la información que tenía la imagen, pero parece que sí sigue manteniendo tal vez las cosas que son importantes, ¿no? Ahorita hablamos de las interpretaciones que dicen que le dan o bueno, ya desde aquí, sí, perdón, ya acabó. ¿Qué posibles interpretaciones así, en el sentido todo que le dimos a convolución normal? Si quisiéramos hacer un análisis parecido para esta operación de pooling, ¿qué dirían? O sea, ¿qué argumento le darían de por qué la gente o los que inventaron estas cosas, por qué los agregaron? ¿En qué sentido puede ayudar? La compresión de datos. Una compresión de datos que ya fue la que dijimos, ¿no? Sin perder información, o sea, como que aquí en el sentido es de que si en alguna parte, o sea, como que cuando hacemos el max pooling, ¿qué es lo que dice? O sea, agárrate con el max, no importa la posición espacial que está aquí en esta región local, va a quedarse con el máximo, ¿no? Como que de cierta forma está perdiendo información y se está quedando con el máximo de lo que estaba aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, gente como lo trata de entender o como lo trata de explicar, es que si ya después de varias etapas de convolución, estos lo que pueden representar estos nodos es si está la presencia de un objeto o no, o sea, si está la presencia de un ojo o no. Entonces, con que esté el ojo, no importa en qué parte específica de esta pequeña región local esté, con que lo que nos interesa es que esté o no, porque aquí se está perdiendo la información de, por ejemplo, si nada más fueran unos o ceros, de dónde está el 1, pero con que esté el 1 ya es como se prende el siguiente foquito de después de haber aplicado la operación de pooling. Entonces, como que está haciendo un OR, o sea, el max como que está haciendo un OR, o sea, de que con que esté el objeto, pues ya se me prendo, ¿no? O sea, ya digo, si está el objeto o no está o no. Entonces, si ya esta imagen, después de muchas capas convolucionales, ya es más abstracta y representa o no la presencia de objetos,
a lo mejor esto nada más lo que está haciendo es como que reducirlo, ¿no? O sea, sí, ese objeto puede aparecer en diferentes partes de la zona, pero quiero hacer hasta un poquito invariante a traslación. O sea, esto, el pooling también se ve como una pequeña invarianza a traslación, pero de traslaciones pequeñas, ¿no? O sea, de que no se mueve el objeto tanto. Aquí el pooling alcanza a detectar que sigue estando presente cuando se movió en una pequeña zona. Y de nuevo, o sea, como que sirve como que en esta forma de compresión. O sea, si es el average pooling, pues es como ver, o sea, cuáles eran si dominaban aquí los píxeles rojos, pues la salida pero había uno ahí medio otro azul que estaba ahí metiendo ruido, pues yo voy a hacer rojo, ¿no? O sea, yo lo que digo que esta región de la imagen tenía rojo. Pero siento es como que se pueden ver como que son operadores que mantienen esta información local y que tratan de ser como que resumen de lo que está pasando, o sea, como que tratan de abstraer lo que está pasando de forma de resumir toda la información que se tenía para que sea más fácil para las capas posteriores. Por ejemplo, tal vez de nada sería útil que ya mi última salida convolucional sean, no sé, 80 filtros convolucionales, que después al aplanarlos, pues cada uno de esos filtros eran de 10 por 10, entonces eran 10 por 10 por 80. Entonces yo voy a tener mi lazote y luego eso para la red completamente conectada. Entonces a lo mejor eso no es lo más conveniente, ¿no? Entonces sí, también de manera, digamos que un poco de ingeniería, o sea, cómo podemos resumir toda esa información que tenemos, pero aún respetando la importancia esta de invarianza, bueno, de que respete la localidad y respete esta pequeña invarianza a traslación. Entonces como que esa es una de las ideas que se hablan de filtros, pues de estos pooling, ¿no? De esta operación de pooling. Y también es como que un bias precisamente, o sea, porque, por ejemplo, podríamos hablar o decir, por ejemplo, si me creo en honor de esta aseveración, que convolución 2 dimensiones, como la vimos ahorita aquí, es que es más general que pooling. ¿Y en qué sentido es más general que pooling? Que yo puedo encontrar un filtro que represente esta operación, por ejemplo, de average pooling, por ejemplo. ¿Cómo sería ese filtro? ¿Cómo tendría que ser? ¿Bias asume que se sabe cuál puede ser el valor máximo? No. Bueno, aquí estoy ahorita porque puse más fácil, que es el de average. ¿De average? Ahorita regresamos al de max pooling. ¿De average es solo los valores? Sí, el average es el promedio de los valores. O sea, digamos que lo que sale aquí, mi salida del pooling, es que hago el promedio de los valores de esta región. ¿Puedo multiplicar? Bueno, puede ser los puntos Exactamente, ¿no? O sea, puros unos y dividido entre el número de los elementos que tiene el filtro. Entonces puede ser la fracción 4. Entonces sería el filtro, o sea, sería 1 entre L por L, ¿no? 1 entre L o entre ancho por alto del filtro, ¿no? Porque el filtro no necesariamente tiene que ser de K por K, también podrían, dependiendo de su aplicación, poder pensar que tienen que mantener diferentes ancho y alto. Entonces, pues, con pooling, con una convolución pueden implementar un pooling, ¿no? Pero que es que ustedes sí pongan en explícito este pooling, es que como que también están haciendo un bias inductivo de nuevo, o sea, por eso siempre digo que la teoría ayuda, como de ayudarle, decirle, mira, sí, yo sé que tú puedes aprender que ese filtro es bueno, o sea, yo sé que si ya después de entrenar por muchos datos, a lo mejor tú aprendes que es importante reducir la imagen de esa forma, pero si tú ya explícitamente quieres poner esa compresión de datos, pues tú ya le dices, eso ya va en mi modelo, o sea, tú ya lo estoy restringiendo a mi modelo porque ya pierde esa flexibilidad, o sea, ya pierde esa flexibilidad de que a lo mejor para este problema a lo mejor el promedio como tal no es más útil, pero ligeras varianzas en esos .4, .5, pero aquí yo le estoy diciendo, mira, aquí ya los pesos de este filtro ya son estos, y aquí ya los pesos de este filtro pues ya están definidos y pues tienen que ver con estas operaciones de agregación.
Max Pooling, ¿cómo se implementaría? No, ahorita de que lo estaba pensando así directamente no estaba tan directo, pero como que... Porque tiene que ser como que el producto punto de esas operaciones que dé el max. Igual hay que pensarlo, ¿no? Pero bueno, o sea, aquí la idea es que, o sea, lo que estoy tratando es que ver que para muchas operaciones, que como es la misma pero sin parámetros, o sea, a lo mejor puedo lograr un equivalente igual con un filtro específico que yo defina, ¿no? Y por ejemplo aquí pues, habría que ver si no necesariamente con un solo filtro, pero a lo mejor hasta con varios, o sea, habría que ver ahí cómo se puede hacer que incluso pues se pueden definir otras operaciones, porque también por ejemplo aquí cuando hablé de que hasta también podría ser interesante, ya aquí los estoy choreando porque no es algo que haya pensado, que haya hecho, pero se podría hacer todavía una abstracción más grande, ¿no? O sea, podríamos definir redes convolucionales como ahorita las definimos, pero donde la operación de producto punto no necesariamente es esta suma de componente a componente. O sea, también pensando en espacios vectoriales, yo puedo definir operación de producto punto para el espacio vectorial que esté hablando, que no necesariamente es esta operación, nada más tiene que cumplir con ciertas propiedades que yo tengo que establecer, ¿no? También de eso ayuda matemáticas, etcétera, ¿no? Entonces igual podríamos hablar de una operación de producto punto que sea distinta a esta tradicional que nosotros utilizamos. Pero bueno, ¿no? Entonces, pues ya como normalmente son las arquitecturas que tenemos, las clásicas, esta que introdujo LeCun y Benjo por ahí de los 2000 y que también ya con esta nueva arquitectura, esa fue la LeNet por los 2000 y ya la que fue muy exitosa por ahí de los 2008, ¿cómo se llama? Es esta, la de ImageNet, ¿cómo se llamaba? AlexNet, ¿no? Eso fue la AlexNet. Pues tienen esta estructura, ¿no? Que es Ahí a ver si le pueden filtrar mis estornudos al video, sí se debería de poder, ¿no? Con un filtro ahí pasa estornudos, ¿no? Estornudos. Pues es convolución, luego una etapa de pooling, luego otra convolución, luego otra etapa de pooling. También algo que no mencionamos es que aquí en estos de convolución, de hecho no entra directamente ya las siguientes capas, de hecho también hay no linearidades, o sea, cada salida de las imágenes que pasan por el filtro, también pues, hay relus o sigmoides o lo que quisiera que pudieran poner, normalmente son relus. Y de hecho aquí también se ve por qué es eso, o sea, por qué sí también tienen esta estructura de no linearidades, porque ya también vimos que una composición con otra convolución, es como si hubiéramos aplicado una misma convolución, ¿no? Entonces, si no tuviéramos estas no linearidades, como que no tendría sentido hacer nuestra red más profunda. Podríamos haber diseñado el filtro pues, de una sola capa convolucional. Entonces, sí es muy importante, si estamos hablando de esta profundidad, que de la salida de estas operaciones de convolución también tenga esta capa de no linearidad que normalmente es la ReLU, ¿no? Y eso es lo que hace que tenga sentido tener varias capas de convolución. Y luego el pooling también entre capas, pues también es esta interpretación de que es como que una abstracción, una compresión de todo lo que viene, pues así que lo reduzca en dimensiones, ¿no? O sea, que trate de capturar, o sea, como que esto es, le dices a tu modelo, o sea, trata de que los filtros que diseñas sean tal que yo después pueda comprimir la información a algo que es relevante para el problema que tengo que resolver. O sea, si estás forzando, o sea, que tu arquitectura tenga esta propiedad de que sea funcional o sea, pues sí pueda generalizar bien, dado de que estoy comprimiendo en ciertas partes de la imagen. Entonces, ya cuando ves todo el modelo de principio a fin, si esto va a funcionar, pues tú estás forzando a que los filtros que aprenda mi modelo, cuando estás utilizando estos capas con pooling, es que los filtros que diseñe pues tengan la propiedad de que cuando hagas pooling no se pierda la información que es relevante para el problema que se tiene que resolver, ¿no? O sea, como que también es otra forma de ver a pooling, ¿no?
O sea, de que está fomentando que se haga eso, o sea, y que también eso como que se podría decir, o sea, que sí se estén haciendo abstracciones relevantes a lo que se quiere resolver. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Igual regularizaría el modelo, ¿no? Sí, también es una forma definitivamente de regularización, o sea, está forzando a que el modelo pues lo haga que funcione con más chiquito, ¿no? O sea, que si no pusiera estos, pues de nuevo es como tener puros filtros 2D, donde todos tienen sus parámetros y puede ser, o sea, sí, definitivamente también es una forma de regularización. Todavía más extrema que convolución, ¿no? Porque aquí ya ni parámetros tiene, ¿no? Y a lo que voy, o sea, digamos, para siguiendo lo que dijo su compañero, o sea, si yo tengo una arquitectura sin pooling, es más general que una arquitectura con pooling. O sea, si yo aquí le quitara estas capas de pooling, en principio el espacio de funciones que puede expresar la arquitectura sin pooling es más grande que el espacio de funciones que puedo expresarla con pooling. Entonces, en ese sentido está regularizando, o sea, está haciéndolo más restringido, pero aquí la idea es que esa dirección en que lo estamos restringiendo no está afectando a la función que queremos modelar, o sea, como que nos estamos moviendo en esa dirección de decir, trata de buscar que tus convoluciones sean compresibles, o sea, que sí se puedan comprimir, o sea, dado que, por ejemplo, todos estos choros, hasta vale, yo no, bueno, esto la verdad no lo he hecho, pero vale la pena hacer el experimento, o sea, vale la pena hacer experimentos que validen esta hipótesis, ¿no? ¿Y cómo se pueden hacer esos experimentos? Pues igual como ya los hicimos y hasta como lo voy a dejar de tarea ahorita, que es que repetir el mismo experimento, pero, o sea, que se agarren, de hecho hasta ahorita valdría la pena que se agarraran, pues de nuevo, MNIST, pero ahora también tal vez uno un poquito más complicado, o sea, tal vez CIFAR, o sea, que se agarren CIFAR, que es otro conjunto benchmark para imágenes. Y pero no está tan grande como Imagenet, o sea, tal vez está un poquito más chiquito que de hecho hay dos versiones, ¿no? De CIFAR, hay CIFAR y CIFAR, quién sabe qué, pero bueno, o hasta tal vez el que está un poquito más complicado que MNIST. ¿Cuál? ¿Sí lo conocen? El Fashion MNIST, ¿no? También se ven bien feitos las imágenes, pero ahí está, ¿no? Pero yo pensaría que con CIFAR tal vez. Entonces, aquí ¿qué es la idea? O sea, la idea es de nuevo hacer ese mismo experimento, o sea, hacer el mismo experimento de primero el de la tarea 1, de agarrarse una arquitectura convolucional y una arquitectura profunda. Bueno, ya las que ya tenían, pues esas no hay que hacerlas de nuevo, pero ahora a ver cómo, aquí aumentando la complejidad, pero en términos de tener más filtros y etcétera, y ver si eso es mejor que lo que ya tenían. Y aquí es importante ver si, pues dos cosas, ¿no? O sea, o sea, tratar de almacenar el número de parámetros que están utilizando para esta arquitectura, ¿no? Porque aunque sí les he dicho que esto está siendo el modelo más restrictivo, de todas maneras lo podemos crecer en complejidad, pues lo más que queremos, ¿no? Aquí podemos agregar el número de filtros, pues los que queramos, ¿no? Entonces podemos hacer que el número de parámetros coincida con el de cualquier red neuronal profunda, ¿no? También podemos agregar pues más capas y también aquí esto va a agregar más filtros, y dependiendo de qué tamaño queden los últimos filtros aquí a la salida, pues también aquí va a haber todos los parámetros que están aquí. Entonces es como que ahora estudiar otro eje diferente, o sea, de cuando incrementamos complejidad, pero en estos términos de convoluciones, si resulta que es más útil para resolver el problema que queremos resolver. Entonces como que pues eso es lo que hay que explorar. Voy a escribirlo bien, lo mejor que nada más este choro que estoy dando, y ya se los dejo, yo creo yo mañana lo escribo ahí en el Teams, la tarea que sería la siguiente que dejaríamos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? El pooling es un conjunto de la convolución, ¿verdad? No, por ejemplo, como idea se puede utilizar en otros contextos también. O sea, no nada más aparece en el contexto de visión, pero sino podría utilizarse en otros contextos también.
Nosotros intentamos utilizarlo en transformadores, pero no funcionó. Entonces, quién sabe, pero se puede intentar, ¿no? Había razones por las que creíamos que se podía utilizar, pero ya los experimentos no nos funcionó tan bien. Pero sí, ese es otro operador que uno puede intentar utilizar para incluir este bias, o sea, que tratar de resumir lo que viene. Ahora, de nuevo, pues esto fue una embarradita de 2 clases de visión con esto de redes convolucionales, pero hasta yo creo que sería útil y valdría la pena pues, todo un curso, ¿no? De nuevo, si yo diseñara una carrera si hubiera puesto, no sé si todo un semestre completo, pero sí una parte grande de un semestre de visión por computadora, hasta le podría poner así, tal vez para ver muchas cosas, porque faltan un chorro de arquitecturas. Todavía ahorita vamos a ver una más, pero lo importante de esa arquitectura que también rompió récords es en el contexto de estas skip connections, o sea, donde las introdujeron fue pensando en estos modelos convolucionales, y ahí ya es cuando empecemos a ver, pues ya vamos a empezar a ver ahorita algunas capas de regularización. Entonces, una de ellas es en este contexto de redes convolucionales, que son las BGG, ¿no? Creo que son unas que se llaman, creo que eran las BGG, pero también hay muchas otras arquitecturas, son estas, las Inception Networks de Google y varias otras, ¿no? También me gustaría, algo que hemos también trabajado un poco en el laboratorio, es en estos modelos generativos. Entonces, es ahí donde tenemos que generar imágenes. Entonces ahí utilizamos mucho una arquitectura que se llama la UNet. Entonces la UNet se utilizó originalmente para hacer segmentación. Es una arquitectura que viene, la salida es una imagen, se va haciendo flaquita y después se va expandiendo a una imagen al final. Entonces también, por ejemplo, sería importante ver un poco de ejemplos de segmentación y eso. Pero también, desafortunadamente, como que en esta clase decidí pues, ver como que el core de varias arquitecturas famosas, así como convolucionales, transformadores, Graph Neural Networks y hasta un poquito de modelos de difusión, pero como les digo, de nuevo, cada uno de esos pues, es un curso completo, ¿no? Entonces hay que escoger qué vemos y qué no vemos, y que es como que lo que trato de hacer es como que se gane una intuición de todas, y pues ya cada quien que pues le vaya metiendo profundidad a lo que necesite. Pero de nuevo, también aquí regresando a lo de los inicios de la clase, o sea, sus proyectos pues puede ser pues, explorar esas nuevas arquitecturas, o más que nuevas, esas arquitecturas que no vimos en clase, si es que les interesan problemas de visión o que les interesan problemas de lo que sea, para sus problemas que les interesen pues, en los que estén trabajando. Entonces ya eso nos cubriría un poco este caso, porque pues, van a hacer exposiciones tal vez fuera o dentro de la clase, dependiendo de qué tanto tiempo nos dan. Pero bueno, ya ahí espero que ahí hablen tal vez de las Inception Networks o que probaron Inception Networks y otro tipo de... Ahora lo que haya estado utilizando la gente recientemente es utilizar transformadores en visión, o sea, los Vision Transformers. Entonces también ahí no los vamos a ver, tampoco los vemos en la clase, pero igual también valdría la pena pues, que alguien nos los explicara ahí en su exposición. Pero bueno, entonces eso sería todo entonces nos vemos. Pues de todas maneras no lo he hecho, pero bueno, ya ni modo a ver cómo sale.